Buenas noches a todos, un gusto estar en este espacio muy interesante, aportando a las comunidades. El día de hoy pues les traigo una parte de GitOps, digamos que lo llamamos 2.0, digamos que la fuente de verdad en los despliegues. Lo decimos 2.0 porque pues ya vimos una parte anterior, entonces digamos que ahorita en el siguiente slide vamos a mostrar. Entonces pues me presento, mi nombre es Johan Prieto. Soy de Colombia, soy un ingeniero de sistemas, speaker, he estado por diferentes eventos. Tengo un libro que se llama DevOps en nuestra lengua, por eso digamos que es en la parte de escritor. Ahorita estoy sacando un segundo que es sobre Kubernetes en español, entonces también ahí. Por otro lado, pues tengo aquí en el QR invitarlos al podcast que estoy realizando, que también habla mucho de tecnologías. Trabajo como líder DevOps, que es una firma que se llama Cursa Cloud. Entonces, en Cursa Cloud, pues, trabajamos todos los temas también de traer todos estos temas a español. Me encanta el fútbol, programación bastante. Entonces, hay invitados para que sigan este trabajo. Bueno, como lo había dicho ahorita, se llamó 2.0 porque ya anteriormente en otro espacio ya hemos tenido a José Roche. Dejo aquí el QR como para que tengamos la continuidad, porque la charla de José estuvo muy interesante, habló mucho de Argo CD. Pues Argo CD es una herramienta que pues maneja toda esta, digamos que forma de trabajar. GitOps es más una filosofía que otra cosa, pero pues se apalanca en herramientas, lo vimos entonces en la sesión pasada que trabajamos con Argosy, nos mostró algunos ejemplos. Entonces la idea es como darle continuidad a ese trabajo que muy bien hizo José en ese espacio. Entonces aquí para los que no lo han visto, invitarlos a que lo vean. Entonces aquí vamos a dar un breve, digamos que un breve resumen de lo que se habló en esa sesión para que pues los que estemos acá lo revisemos y pues entendamos de dónde nació como todo esto y ya después como darle la continuidad a la segunda parte de la charla. Entonces, de lo que se hablaba la vez pasada, ¿cuáles eran los problemas que solucionaba GitOps? Pues GitOps, digamos que es un desafío que tenemos nosotros los DevOps. Entonces, los problemas más comunes que siempre vemos que son cambios manuales sin trazabilidad. Entonces, muchas veces estamos hablando ahorita de crear diferentes infraestructuras, diferentes cosas, pero a veces no podemos controlar esas manualidades. Entonces, por eso es importante tener esa parte de trazabilidad, porque no sabemos quién cambió, cuando somos uno solo, pues es muy chévere porque yo solo sé que va a cambiar, pero cuando somos varios, ya uno tiene que saber quién hizo el cambio, por qué razón. Entonces esos son como uno de los problemas. Lo otro son las inconsistencias entre ambientes, cuando ya nosotros entramos, sobre todo esta filosofía es muy corporativa. Digamos que yo montar un GitHub solo por hacer mis pruebas quizás no tenga una consistencia, pero ya cuando uno entra al entorno laboral, sí ya tenemos que trabajar en tener esa consistencia entre ambientes. Por eso a veces nosotros comenzamos a revisar, bueno, los ambientes en qué estado está, cómo están, revisarlos, y pues de ahí continúa la siguiente parte que engancha cuando yo comienzo a trabajar, es cómo hago un rollback efectivo. Nosotros tenemos la forma de devolvernos, pero cómo hacer ese rollback que sea eficiente, que me permita llegar a mi versión de buena práctica que yo hice a alguien. Y pues y el siguiente punto son configuraciones sueltas en múltiples lugares. Está enlazado mucho con la manualidad, porque está por todos lados. Sabemos que entonces yo tuve un problema y le hice una apply, yo le hice una réplica o algo y pues no lo tenemos. Entonces aquí pues recito que DevOps es una escala mal sin control declarativo y auditable. Entonces digamos que aquí vemos un poquito cómo es ese tema de DevOps, cómo se apalanca con GitOps, porque estas dos, digamos que funcionalidades trabajan muy de la mano. DevOps hace un lado, pero GitOps me complementa la otra parte. Entonces, pero como lo decía ahorita, vamos a recapitular para después cuando entremos en la fuente, entonces vamos a ver, entonces, ¿qué es GitOps? GitOps, entonces, es un Git como fuente, ¿verdad? Entonces, arrancamos que la fuente, ¿verdad? Va a ir siempre
arraigada en mi código y va a tener una reconciliación o una administración automática. Entonces, por eso vemos que Git controla todo, infraestructura, configuraciones y aplicaciones dentro de mi clúster. Entonces, ¿por qué infraestructura? Porque yo tengo que crear como esa parte del clúster o inclusive componentes dentro del mismo. Tenemos a veces que va a crear digamos que un services, un deployment. Cuando trabajamos con productos como OpenShift, tenemos las rutas, tenemos los config maps, los sectors. Entonces, todo esto también es esa infraestructura que creamos ahí, luego las configuraciones y por último, pues esas aplicaciones que nosotros colocamos dentro de ese clúster, que es la otra parte que tiene una automatización continua, es decir, que siempre va a haber una parte de chequeo que en la, en la, en la charla de José nos muestra cuál era ese ciclo, entonces que tenía la fuente, verdad, lo que estaba desplegado contra una, digamos que una revisión siempre continua. Por otro lado, pues tenemos esa auditoría incorporada, entonces cada despliegue tiene un commit, tiene un autor y tiene una justificación, o sea que eso ayuda a que esos cambios que estaban por ahí tengan un nombre y un responsable siempre. Y por otro lado, pues lo que nos ayuda a cumplir es que es reproducible y predecible, es decir, que siempre se va a mantener la misma ejecución por más veces de que yo lo haga. Eso, digamos que si lo hagamos sería como el concepto de impotencia. Entonces ahí lo que permite tener es eso que cada vez que yo lo ejecute el resultado va a ser el mismo. Y pues lo que está en Git, pues es lo que se corre. Entonces ahí apalancamos de que la fuente de verdad está en Git y por eso tenemos esta parte donde dice que, voy a hacerlo aquí. Entonces tenemos el repositorio que es el código y el estado deseado. El código es diferente al estado deseado y pues tenemos acá la parte del controlador que pues vamos a tener como lo hablamos en un momento, Argo sí, por el otro lado los proyectos como Flux, que es la otra parte también de trabajar esta estrategia. Y pues un clúster que siempre va a estar aplicando estados automáticamente. Entonces, aquí lo que nos permite es controlar ese caos que tenemos a veces en los entornos de desarrollo. Por eso aquí también vemos la parte de que GitOps no solo automatiza, sino que pone una disciplina. Y pone la disciplina es porque tenemos que comenzar a trabajar en esa parte de ordenarnos, de decir cómo va a generar la estructura. Entonces, ahorita en los siguientes slides vamos a ver un poco, porque esto es más que implementar herramientas, esto es una forma de trabajar que nos va a poder comenzar a hacer esa transformación en esos casos que necesitamos hacer. Entonces, por eso es muy importante que nosotros también tengamos ese control. Aquí vamos a tener 4, digamos que principios, porque pues aquí lo que decimos, no se trata de desplegar desde Git, sino se trata también de operar de una forma consistente. Entonces vemos que esto es como también como cuando desplegamos que va a ser de manera declarativa. Entonces describimos todo lo que debe existir y no cómo crearlo. Entonces nosotros decimos, vamos a crear un deployment que va a ser así, así, así. De esta manera, como lo dije en una parte, va a tener ese nombre de idempotencia y es predecible y es auditable, porque yo sé que si yo genero una estructura, esa estructura va a pasar a mi fuente, a mi entorno, y ese entorno se va a crear de esa manera y va a quedar pues quién fue el responsable, ¿sí? Es decir, que siempre voy a tener el nombre de la persona porque lo tengo ahí. Y pues la idempotencia porque yo lo ejecute 1000 veces el resultado va a ser el mismo. Ese es el concepto. Johan, una pregunta, y entonces, sí. ¿y se puede fácilmente usar como merge request o pull request para entonces como mantener como la aprobación de esos cambios y ese tipo de cosas? Eso es como, eso es algo que se utiliza comúnmente en estas prácticas. Sí, es verdad. Y comenzamos a implementar esa forma de hacer esos pull requests donde tenemos que hacer una validación porque vamos a ver en un slide que no es solo tener el PR, ejecutarlo y ya, sino que también debemos hacer las pruebas de que eso funcione y que los cambios que se aprueben estén congruentes para que pues no tenga y no, digamos que no altere el estado de la verdad. Muy bien. Sí. Aquí, pues como le decimos, tenemos la fuente, ¿verdad? Por eso siempre vamos en toda parte de la literatura tenemos que Git es el punto centralizado y que va a hacer ese control de estado. Entonces, como decimos acá, pues cambiar un clúster manualmente ya no es aceptable, porque después en algún momento nosotros estamos en un proyecto, estamos en otro, volvemos, vamos, entonces mientras que pasa todo, el mundo va
con nosotros evolucionando, va yendo, entonces vamos a tener que dejar eso muy documentado. Por otro lado, como lo decíamos, tiene una reconciliación continua, es decir, que va a estar esa parte revisando y haciendo esa continuo chequeo. Y tenemos una automatización, una gobernanza. ¿Por qué? Porque aquí lo decía Joel, cada despliegue pasa por un pull request casi siempre, un merge request, para que nosotros tengamos como esa práctica. Entonces, por eso, si vemos y encajamos con las frases anteriores, estamos ordenando algo que a veces podría estar desordenado, un caos que tenemos ahí, y pues digamos que yo entro y hago el cambio y después yo paso a otra área o la persona se va y entonces, ¿cómo quedo si necesito replicarlo porque mi ambiente o mi operador falló? Entonces yo tengo que volver o mi clúster tiene que volver a reactivarse porque se pudo haber borrado, tuve algún problema, tuve un ataque. Entonces, ¿cómo replico todo lo que ya tenía? Pues la forma es de tenerlo acá, y esa automatización permite hacer eso. Y la gobernanza es eso, como saber quién entra, cómo entra, qué activa, qué desactiva. Entonces, eso es la parte de tener esa disciplina a través de esto. Entonces, aquí pues algo básico que hace Argo CD, automatiza el estado deseado, tiene UIs, tiene toda esa parte de soporta helps, digamos que tiene diferentes cosas. Y la otra parte es por qué adoptar esto, porque uno dice, bueno, pero yo lo estoy haciendo bien, ¿por qué tengo que adoptar esto? Entonces, esto no es una automatización, como le decimos, es algo que me da control, me da velocidad y por otro lado me da confianza, porque siempre tengo todo replicable. Entonces, esto nos ayuda a reducir esos errores y entonces me permite tener una entrega confiable y que yo sé que voy a tener ahí. Entonces, por eso es importante hacer como esta parte de adoptarlo. Entonces, ese fue como el resumen de nuestra charla anterior. Esa fue la parte introductoria como para saber qué era GitOps, qué era Argo, porque pues digamos que esa parte José nos la explica, inclusive muestra unos modelos muy interesantes de push, de pull, que trabajan muy bien, los multirepos. Entonces, pero acá quisimos también como extender esa charla a revisar otras cosas también muy importantes, que son otros proyectos que también van avalados en la CNCF, que trabajan bien, cómo los puedo, digamos que adoptar también, porque pues ambos cumplen la misma funcionalidad, hacer GitOps. ¿Cuál me sirve? Entonces, como lo habíamos nosotros en arquitectura empresarial, depende, porque depende de mis necesidades, qué tengo, cómo lo quiero implementar, qué me sirve para mí. Entonces, algo que aquí nosotros vemos es, GitOps no es un plug and play, requiere unas condiciones, porque vemos que, digamos, yo implementé GitOps, pero no es llegar y desconectar y ya tenemos automáticamente, no, sino requiere que yo sea aplicado, como lo vimos, tener unas condiciones. Esto hace parte de una cultura. Cuando hablamos de DevOps es una cultura más que un rol, más que algo, es una cultura de cómo mejorar y acercar dos áreas que siempre hemos tenido en esa lucha. GitOps, como lo ven también ahí, es lo mismo, es una filosofía, una forma de trabajar que nos permite como madurar y tener unas prácticas más concisas y más consolidadas. Entonces ahí es donde nosotros comenzamos a revisar. Y entonces la otra parte es sin reparación GitOps, sin preparación, pues esto es un caos total. Entonces, esa es la forma también de revisar cómo podemos hacer el mejoramiento de esto. Entonces, a veces tenemos que entrar como en esas preguntas, porque yo digo, bueno, pues yo implemento GitOps y ya, y entonces termino. Pero bueno, lo primero es, mi infraestructura ya la tengo codificada. Esas son unas preguntas que tenemos que hacer el popular y hacer. Porque si no tengo algunas cosas, pues no puedo implementar GitOps porque no va a tener ningún sentido implementar algo con las etapas que necesito. Entonces tengo entornos definidos y separados porque a veces yo puedo tener, en el mismo puedo tener QA, puedo tener staging o puedo tener desarrollo. Entonces tengo que también comenzar como a hacer todo ese orden, porque pues eso son cosas que digamos que no necesitan apalancarse. Pues digamos que en la charla anterior, digamos que estos temas no estuvieron, por eso vi que también era la necesidad como de hablar de complementar eso, digamos, porque lo vimos lindo y algo funciona súper bien porque es de los proyectos más apalancados, pero pues hace falta como, bueno, ¿qué necesito yo como empresa, como corporación, como quiero iniciar algo?
Entonces, ahí hay que ver algo. Entonces, ¿qué prácticas también de validación hago antes de aplicar los cambios? Ahorita lo dijo Joel, el pull request, el merge request, para decir, bueno, hay aprobaciones, me validan, no es pasar de una vez y eso. Entonces, la otra parte que revisaríamos, qué tan dependientes somos de los cambios manuales. Mi operación siempre todo lo hago manual o ya tengo alguna automatización y pues necesito es como mejorarla. Y por el otro lado, estamos listos para los rollbacks que siempre, casi siempre, nunca, solo revisamos los rollouts, pero los rollbacks muy de vez en cuando y la observabilidad. Vamos a ver productos como Argo, que Argo me permite tener una observabilidad. Y cuando se habla de observabilidad es que me permite saber en qué estado está mi sincronización. Por lo menos hay otros proyectos que no tienen esa visión, pero observabilidad por lo menos de decir, mira que hay un cambio entre la fuente de verdad y tu ambiente. Hay algo que de pronto alguien entró, hizo un cambio y quedó ahí, pero pues ya yo tengo esa observabilidad. Entonces, eso es como esa evaluación inicial que siempre tenemos que hacer cuando tenemos todo eso. Porque si no tengo mi infraestructura codificada, pues no puedo hacer un GitOps porque ¿a qué le voy a hacer una estrategia esa si ni siquiera tengo eso? Entonces ahí es donde uno comienza, bueno, entonces tengo que comenzar a hacer, no sé, mi kubectl, mis applies o de pronto un Terraform o algo así que ya tenga ahí como bastante organizado. Entonces, digamos que acaba la otra parte que ya, eso sí nos lo habló José. ¿El clúster es único o tengo varios? Entonces también eso depende porque yo necesito saber qué puedo apalancar. Entonces digo, no, tengo un multicluster o tengo un único, porque hay proyectos que se pueden aplicar mucho para diferentes. Entonces vamos a ver algo ahorita que llama Fleet, que es de Rancher. Entonces dice, este es bueno para cuando tienes muchos clústeres y quieres replicar muchas cosas de manera simultánea, pues te permite tener como toda esa parte muy interesante. Entonces, ahora, digo, tengo Argos, sí, pero en torno por Tenant, entonces hablamos de Argos porque de pronto lo tenemos ahí como proyecto insignia. Y lo otro es, pues, ¿tengo un Git único o lo tengo por dominio o cómo lo tengo estructurado? Si tengo todo en una sola estructura o como lo vimos cuando José nos mostró, entonces tenemos la parte de infraestructura, aplicaciones, add-ons, que son ciertas cosas que yo le voy a preparar. Entonces, ese es también un componente para saber cómo estoy a nivel de Git y de la fuente de verdad organizada, porque también esa parte no es solo tener un Git ahí y que funcione, sino también saber tener como esas estructuras que me permitan saber a dónde hago los cambios. Entonces, también aquí aplicaciones y plataforma en el mismo repositorio es algo que también hace parte de la estrategia, pero Gitos no te la dice. Tienes que tú darle la forma. Es decir, que yo tengo que decir, no, mire, yo quiero trabajar mi plataforma, o sea, mi infraestructura acá y mis aplicaciones acá, los separo en repos diferentes. Aquí se vale todo, pero siempre y cuando yo le dé un orden y le diga cómo funciona. Entonces, aquí, ¿quién revise y aprueba los cambios en Git? Ahí está, volvemos a lo mismo. ¿Quién me hace eso? Entonces, tener un grupo aprobador, puede ser el líder técnico, alguien que apruebe como esos cambios también para que pues tenga como un segundo chequeo y pues podamos tener como esas decisiones estratégicas cuando nosotros comenzamos a hacer una opción de estas. Por eso decimos, cada opción hay que tener una estructura, un orden, entonces eso nos ayuda mucho también. Entonces ahí nos permite como tener toda esta parte ordenada. Lo que decimos, qué errores siempre cometemos, y ya entramos un poquito ahí. Entonces, no definir una estructura correcta de repositorios, que va muy apalancado en lo anterior. Subestimar los manifiestos, es decir, que también tenemos que entrar a revisar esos manifiestos que construimos, cómo está la sintaxis, las políticas. No hacer las pruebas de sincronización en ambientes previos pasa mucho. Yo solo tengo un ambiente y en ese ambiente hago todo y probablemente ahí hago desarrollo, hago pruebas, inclusive hago un preproducción. Entonces, si yo no tengo un entorno donde yo pueda, antes de hacer estos cambios, hacer esas pruebas, me permite también de pronto incurrir en algún error básico. Y pues básico es por eso, porque siempre nosotros a nivel de desarrollo debemos tener como nuestro ambiente, ya sea un sandbox, algo para yo decir, ¿está seguro de que yo tengo esto? Porque esto es replicable, es decir, que si funciona en un ambiente, va a funcionar en el siguiente y en el siguiente, en el siguiente. Pero
nosotros tenemos que ser muy juiciosos en por lo menos tener más de un ambiente. Johan, y una pregunta, eso, o sea, las pruebas las hacen en un ambiente de desarrollo, pero ese ambiente de desarrollo, ¿es en tu máquina o ya estás hablando de pues, un clúster de desarrollo que puede ser remoto? ¿Cómo usualmente se trabaja, como por ejemplo, desde tu máquina hacia aplicar algo en un ambiente de desarrollo, ir rolling it out hacia producción? Bueno, sí, aquí podemos tener varios modelos, inclusive yo con Argo puedo tenerlo dentro de mi propia máquina y puedo tener un mini cube y puedo tenerlo ahí, hacer mis pruebitas locales y después decir, yo lo veo perfecto, lo paso a mi siguiente que puede ser un ambiente de, y de ahí lo voy, digamos que en arquitectura se llama el principio de integridad, es decir, que lo de aquí lo puedo pasar y lo puedo ir evolucionando, y la integridad es eso, que no se me dañe por el camino, pero puedo hacer esas formas, inclusive yo hago mis pruebas en local, entonces, bueno, depende también la máquina. Podemos estar hablando, yo he estado trabajando temas con Red Hat, entonces mi máquina es bastante potente para yo poder levantar un espacio, un workspace de trabajo con el CRC, donde tengo mi clúster ahí, tengo los operadores, digamos que aquí también vamos a ver una parte de esos ambientes de trabajo, entonces yo puedo decir, yo puedo tener aquí el largo comunitario, y el largo comunitario es el que encontramos en los proyectos, como pueden encontrar el largo ya propietario, es decir, por lo menos la parte de Red Hat o hay otro proyecto que es Audit City, creo que se llama, y ellos también tienen su propia versión de Argo, pero licenciada y ellos le dan soporte. Entonces, como lo decías tú, yo puedo levantar una instancia de OpenShift y tener ahí mi Argo o trabajarlo ahí, o puedo instalar la parte comunitaria, puedo hacer mis pruebas porque el entorno es igual. Digamos que entonces yo puedo hacer esas pruebas locales donde yo le digo, voy a crear unas rutas, voy a crear un deployment, un config, un secret, y me va a salir, me va a funcionar porque pues estamos hablando de Kubernetes, entonces nos permite como kubectl apply tal cosa y sincronizar todo mi entorno sin problema. Entonces aquí yo puedo decir, yo trabajo on-premise en mi máquina, luego como digamos que lo puedo portar, lo puedo llevar a mi ambiente de desarrollo o mi sandbox y ya ahí puedo seguir haciendo eso. Por otro lado, pues tenemos el tema de los manejos de los secretos directamente en YAMLs. Nosotros lo hemos visto y bueno, esto es un error que siempre lo dejo, pero es una conducta que a veces por practicidad nos llevamos, inclusive en los desarrollos también dejar los secretos y todas las configuraciones ahí internos. Entonces también esos son unos errores, entonces poder mejorar como esa estrategia, usar otra herramienta de uso de secretos, llámese, digamos que Bowl, llámese SOPs, entonces eso permite también que yo haga un buen manejo de eso. Por otro lado, tendemos a confundir GitOps con el CI/CD tradicional. Entonces a veces decimos, no, yo tengo unos Pythons y ya con eso yo tengo implementado. Que Carlos en la sesión de José, apalanco eso, él dijo eso, hay que entender que esto es diferente y que no hace parte de un CI/CD y ya tradicionalmente. Entonces esto es una forma de trabajar, entonces no hay que confundirlos. Entonces de aquí lo que hablamos, algunas prácticas avanzadas, como lo decíamos, el manejo de secretos, entonces cifrados, una herramienta como SOPS, que es un proyecto que viene de Firefox, que es muy interesante también para que ustedes cuando sepan lo esto, Bolt, también de HashiCorp, pues que digamos que ya son unas herramientas más, digamos que licenciadas, entonces eso nos permite también tener eso. Por otro lado, pues también tener una división clara entre los recursos del clúster, lo que vimos ahorita, el IAC y también el tema de los recursos que van internos. Entonces, de ahí es lo que permite eso. Y pues las notificaciones, es decir, que podemos, digamos que conectar nuestra integración con un Slack, con un Teams, entonces en errores de sincronización. Entonces, lo que le permite es eso, decir como, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Entonces puedo hacer un monitoreo y lanzar algunas alarmas y enviar esa sincronización hacia algún canal y decir, acá esta aplicación está desincronizada o hay algún problema, como lo hemos visto.
Entonces, eso es lo que permite. Y el otro lado, pues, es tener esos health check, esas sincronizaciones, a veces esos inoccur difference, que son muy propias de algunos componentes. Y pues digo muy propias porque nosotros tenemos, vamos a hablar aquí en el caso de Argo. Entonces hay una parte donde hay una metadata que no es prácticamente código, sino es algo que está internamente, y pues que eso hace que no tenga esa sincronización total al 100%. Es decir, que a veces vamos a tener que ignorar algunas cosas y decirle, no tomes en cuenta esto porque eso es parte de la ejecución, pero no hace parte del componente. Entonces, eso es importante también tener como, esto es como lo avanzado. Entonces, eso hace parte como de algunas prácticas. Entonces, lo que hablamos es que las herramientas cambian, los principios no. Entonces, por eso estamos viendo, sí, creo que Ricardo tiene alguna pregunta o esa Vic, manera. levantaste la mano. ¿Fue error? Ah, Ujú. Sí, digamos que acá hay algo que de pronto ninguno, ni yo lo tenía, pero ya que Ricardo lo menciona, hay algo también que son las estrategias de branching, porque aparte de eso, nosotros deberíamos tener dentro de todo nuestro conjunto, ya que trabajamos en Git, hay que tener esas estrategias de branching para orquestar y organizar todos esos cambios en su momento. Entonces, existe Trumbase, Git Flow, por release. Bueno, hay múltiples formas de hacer que nosotros podamos organizar esos cambios hacia cualquier ambiente cuando ya es un equipo grande, que necesitamos mezclar muchas cosas. Entonces, ese es un punto muy importante que se trabaja acá. Inclusive, ahí sí rescato mucho esta pregunta porque no la tenía contemplada, pero uno en el día a día que trabaja GitOps hace eso en los entornos de desarrollo. Entonces, ¿cómo hace eso? Entonces, teniendo nuestras ramas, main, quad, desarrollo, ya cuando tenemos los release o los features, y sobre todo los features para eso, para que los equipos trabajen en esas features. Después comenzamos a sincronizar esas ramas y ese sí es el producto que yo llevo, pero ahí es muy importante tener esa sincronía de, bueno, hacer digamos que en las prácticas de desarrollo siempre nos dicen, cuando usted llega en la mañana, hace un pull de los cambios, y cuando usted sabe que ya se va a ir y termina nuestra jornada de trabajo y sabes que eso está bien, haces un push. Entonces, es decir, que esa sería la práctica de decir, yo llevo en la mañana el pull, en la mañana hago el pull de mis cambios, en la noche hago mi push, porque ya sé, pues bueno, uno lo hace cuando sabe que ya está bien. Entonces, eso permite que yo tenga una congruencia, una concordancia con esos cambios, que yo diga, ya versioné acá, vamos a hacer la prueba con esta versión de cambios, y ahí hago la prueba. Entonces, ahí es donde nos permite tener ese control de cuando hay muchas personas trabajando en un proyecto, porque a veces vemos que decimos nosotros, bueno, ya voy a pasar, o pasa Ricardo, o pasa Joel. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a pasar, los cambios seguros, y ahí es donde funciona mucho la estrategia de branching, que va apalancada con lo del código, que son prácticas, y como se dan cuenta, son prácticas que tenemos que hacer para nosotros llegar a ser muy ordenados cuando implementamos GitOps. Entonces ahí sí, esta pregunta es fundamental, y muchas veces no se pregunta, pero decimos, ¿cómo hacemos para que lo que hagamos un equipo de 10 personas no tenga conflictos? Porque a veces alguien sube o no hace los cambios, y entonces ahí es donde comenzamos nosotros a chocar, porque de pronto yo alteré un archivo que alguien está trabajando a la vez, y ahí es donde comenzamos a ordenarnos en esa parte de cambios. Entonces, ahí nos permite tener como esa parte de tener esas prácticas. Entonces, lo hemos visto que
De pronto, en los que trabajamos mucho con código, entonces la rama main, entonces de ahí los hotfix, entonces para comenzar a trabajar toda esa parte de esa sincronización de cambios cuando tenemos un equipo, digamos que organizado. Listo, partiendo de acá, como hablamos de las herramientas, entonces por eso hablamos de que las herramientas pueden cambiar, hoy existe Argo, de pronto a futuro ya no existe Argo, pero queda el principio, mi orden, mi organización, por eso decimos que a veces es importante. Entonces tenemos aquí de las principales herramientas que tenemos para GitOps, vimos Argo CD, hay otra que llama Fluid CD y hay otra que llama Fleet, que como lo había mencionado en un slide anterior, hace parte de un proyecto de Rancher. Entonces, esa es una herramienta muy interesante porque cada uno tiene su especialidad. Entonces, eso permite que lo tengamos ahí en constante también revisión y vamos a ver los proyectos, cómo nacieron. Entonces, eso también es importante conocer porque pues a veces podemos tener una puntilla, pero podemos tener diferentes martillos que nos sirven para lo mismo. Aquí otro punto es que, digamos que los principios GitOps usan la fuente de verdad, una reconciliación y un control declarativo. Esos todas funcionan igual. No vamos a decir, no, es que no, todas funcionan. Tengo una fuente, sincronizo y aplico. Y digamos que ese ciclo lo vimos con José en la anterior sesión, nos mostró un círculo bien bonito y pues vuelvo y hago referencia para los que no vieron el video, entonces revisen ahí ese ciclo que pues es la fuente y el núcleo, el corazón de lo que tenemos acá como GitOps. Entonces, el otro lado es conocer unas buenas prácticas, saber cuáles son los errores comunes y de ahí para allá cualquier herramienta te va a servir. Es decir, que nosotros ya vimos qué errores se están cometiendo, entonces uno dice ya, yo puedo manejar esto, inclusive pues con el aporte ahorita de Ricardo, entonces cómo va a ser mi estrategia de branching, cómo vamos a manejar esto, cómo vamos a llevar a la producción algunas cosas, entonces para tener como esos nuevos cambios y esos principios y esa forma de trabajar, porque pues mañana llega otra herramienta que es un proyecto nuevo que estaba incubado en la CNCF y es el proyecto revolucionario para GitOps que cumple con todas las funcionalidades, entonces ahora me toca usar esa herramienta pero bajo el mismo concepto y mi concepto lo tengo, puedo cambiar de herramienta, inclusive los repositorios, ya después de que yo tenga ordenado mi repositorio, puedo implementar Argo, pueden implementar Flux y me va a funcionar de la Johan, misma. Sí. una pregunta. Usualmente, pues, con Terraform y eso, o con Helmfile, pues uno tiene como el plan, el comando de plan que te da básicamente cómo quedaría el estado. ¿Eso es algo común que se utiliza en estas prácticas o es algo que pues, es algo específico de esa herramienta o es como un patrón más común? Sí, pues digamos que con Terraform tenemos ese API, inclusive si nos damos cuenta, él igual tiene una fuente de verdad por detrás, se llama el TFState en Terraform, para los que conocemos, él tiene esa fuente de verdad escondida, que a nosotros nos toca también salvaguardarla, porque esa fuente de verdad ni siquiera cuando haces la certificación te dicen que no la puedes versionar, pero él tiene su fuente de verdad oculta, pero la tiene. Digamos que ahí está el TFState, entonces inclusive el TFState está de qué forma, inclusive es tan estructurado que tiene los datos en claro de base de datos, todo lo que tengas ahí, él lo tiene en claro allá atrás. Entonces, digamos que si lo ponemos ahí, él también tiene su fuente de verdad que trata de sincronizar con lo que está en el destino. Porque si tú te das cuenta, Terraform, ¿cómo funciona? Tienes unos archivos, genera un state y ese state lo valida contra lo que está allá. Entonces él comienza a validar y él tiene ahí su fuente de verdad. Entonces nosotros decimos, mire, es muy similar, solo que pues acá va al contrario, no va al código, sino va a la fuente de verdad en el repositorio. Pero fuente de verdad para mí, Terraform es casi similar. Si revisamos Pulumi es la contraparte, también un proyecto de infraestructura como código, que es la competencia de Terraform, también es solo código y ahí sí la fuente, ¿verdad? Está en ese código y ahí va todo versionado, no tiene state, solo tiene
como toda esa parte. Entonces ahí vemos que está como esas filosofías muy, muy arraigadas. Qué interesante, muchas gracias, Johan. Con gusto. Entonces, aquí comenzamos a ver, saber qué evitar y qué tan valioso y cómo se debe hacer. Es decir, que muchas veces, y ya lo hemos visto, hay empresas que fracasan porque no saben, digamos que por desconocimiento técnico aplicar esto. Entonces, de pronto desplegar sin validación. Ya aquí nombramos algunos errores comunes que ni siquiera están dentro de GitOps. GitOps no te dice, tú eliges la estrategia de branching, me toca al equipo decirle cómo es la estrategia. ¿Cómo va a ser la estructura de carpetas? Él no te dice, yo te cumplo con lo que tú me coloques y ya, pero el que tiene que validar es el equipo. ¿Cómo lo paso? ¿Cómo hago el pull request? Lo van a hacer dos personas, una persona, cómo valido, cómo le doy la aprobación, y pues eso también hace parte ahí de esas validaciones que la filosofía no te dice, ten eso listo, en ninguna parte vas a encontrar que él te diga, no, es que tienes que hacer estas tres cosas y ya, él solo dice, me pone unos archivos acá, yo los sincronizo, los valido y ya, pero la forma de trabajar sí me toca elegirla a mí y por eso pues digamos que la validación va en esa parte. Entonces, la otra es el permitir cambios manuales en producción siempre va a ser un error craso en cualquier parte, porque de ahí para allá yo comienzo a alterar la fuente, ¿verdad? Entonces no sé si la fuente, ¿verdad? Me dice la verdad o es lo que está en el destino, porque ya no sé cuál fue primero. Entonces ahí es donde yo me pierdo como implementador. Entonces, y el rollback siempre es vital, digamos que es una parte que en la sesión pasada no vimos, pero Argo tiene inclusive unos rollbacks bastante interesantes, donde con un clic te puedes revolver a las sesiones, a los despliegues anteriores de manera tranquila, sin problema, solo entras un clic y restaura el estado anterior sin problema y te permite hacer esos rollbacks bastante fáciles. Entonces uno dice, es que esto también, porque uno solo piensa en paso a producción, pero cuando falla, ¿cómo me regreso? A veces no pensamos eso, a veces decimos, no, es que esto es efectivo 100%. Entonces, ahí es donde también uno tiene que pensar que los sistemas fallan y pues siempre tienen tendencia al fallo. Entonces, como en ese caso de fallo, ¿cómo me vuelvo rápido? Entonces, aquí hay algo y por eso, pues aquí lo vemos que esto es una práctica. Entonces, volvemos a la filosofía. Esto más de que es un nombre lindo o herramientas, es una práctica que lo que nos permite es mejorar nuestra calidad de trabajo, nuestra confianza, porque van a decir, miren, ya están usando prácticas que van a permitir mitigar desde antes toda esta parte de todos estos errores, algunas cosas que me fallaron. Entonces ahí es donde uno comienza a ver eso. Entonces, por eso dice que conocer los errores te permite evitarlos, me cuesta tiempo y credibilidad. ¿Por qué? Y eso inclusive, más que eso también es dinero. Si mi empresa se dedica a algo financiero o algo que le cueste al cliente, vas a tener, entonces eso le va a permitir tener esa credibilidad que siempre tenemos. Entonces, por eso es muy importante. Y pues el tiempo, que es el valor, el activo más valioso de cualquier, llámese persona o organización, porque va a permitir que seas muy organizado, que seas muy práctico en las cosas. Entonces ahí eso también hace mucho eso. Johan, tenía otra preguntita rápido. O sea, en el día a día, ¿tú estás entrando mucho a algo, viendo cosas o mencionaste que haces clic para rollback y ese tipo de cosas? Esas son las prácticas comunes que haces, por ejemplo, usando la interfase visual de algo, o estás No. más en el día a día chequeando cosas o verificando cómo están los estados. No sé, como tal vez un poco con tu experiencia con eso que... ¿Yo qué hago? Ponle cuidado. Aquí es muy interesante porque no tenemos pipelines y entonces a veces yo te mencioné aquí y está bien, te menciono la parte visual, pero también Argo tiene todo el CLI. El CLI es un CLI bastante extenso. Entonces yo a veces ya digo, yo ya no tengo que ni quiera revisar la sincronización o los rollbacks porque yo hago un pipeline y digo, devuélvase a la versión X y él me lo hace porque algo de sus mayores funcionalidades que tiene, y que lo vimos también con José, ya que recalco, él nos mostró una imagen donde tiene la parte visual, la parte de CLI, también las conexiones
con los health check, con la parte de Slack y Sonar, entonces, perdón, Sonar no, Teams, y hablo de Sonar porque esta mañana tenía un problema ahí también de desarrollo, entonces, con todo eso, entonces, ¿qué, en mi día a día, qué hacemos nosotros? Hacemos aplicaciones, o sea, y ahí vimos los appsets, inclusive los appsets los vimos en la vez pasada. También tenemos la parte de aplicaciones, que es donde ya comenzamos a orquestar todo lo que está en el código, y a veces hacemos pipeline donde genere unos values, y los values se sintonizan con mi fuente de verdad y comienzan a chequear, y después digo, ya está desplegado, entonces ok, y me lanza una alerta, decir, este servicio ya quedó sincronizado, o quizás me quedó desincronizado por X o Y motivo. Entonces ya a veces yo ni siquiera tengo que entrar, sino hay un canal en el que me dice, oye, aquí quedó bien, quedó regular, porque regular puede quedar, porque él dice, yo desplegué, pero encuentro cambios, o no puedo desplegar, porque puede ser que algo me faltó, yo usé una versión que no era, entonces aquí me permite tener las dos cosas. Yo en desarrollo seguir trabajando en mis cosas, pero también voy a tener un asistente que me comienza a avisar, oiga, faltó algo, faltó un despliegue, o en la fuente de verdad algo se desincronizó, o mis pods no suben porque de pronto quizás no tengo capacidad y el despliegue quedó esperando. Entonces, o no, o ni siquiera desplegó, quedó un knowledge, que también lo vimos en un slide, cuáles eran esos estados posibles dentro de Argo, que es como la herramienta que más usamos. Digo que más usamos es porque a veces por tendencia uno usa eso, pero pues puede ser ahí. Y los rollback también los podemos manejar por pipeline, entonces podemos decir, ¿cuál fue mi versión anterior? X, entonces yo puedo tener una orquestación y decir, yo tengo la versión 5, pongo el 5 y ya ahí interiormente construye el comando y se devuelve. O si estoy súper de afán, puedo entrar a remediar rápido. Digamos que eso depende también de la urgencia y de cómo eso. Si yo tengo ya, y que esa es la práctica también, ¿cómo estoy preparado yo para hacer de pronto un rollback? Digo, yo ya estoy preparado para ser tan maduro de que en un pipeline le pueda colocar la versión y me devuelva sin necesidad, o necesariamente tengo que por prontitud entrar, cambiar, y eso en cuestión de segundos ya me vuelve a subir la versión anterior. Digamos que eso es como lo que uno en el día a día se encuentra, entonces uno puede estar ahí generando código mientras que Argo va trabajando y te va diciendo, mire, alguien sincronizó, desincronizó, o los desarrolladores te llaman y te dicen, oye, ¿por qué no puedo entrar? Porque yo entro a mi panel de control a cambiar algo digamos que en el entorno, y no lo puedo hacer. Entonces uno le dice, es que eso Argo lo bloquea y pues no te va a permitir hacer esa práctica, porque a veces pasa que ellos dicen, no, voy a engañar a DevOps y voy a entrar rápido porque necesito entregar rápido, entonces se me olvidó y voy a cambiar ahí, pero nadie se va a dar cuenta. Y Argo tiene esa facilidad de que él te dice, ya no puedes tocar eso porque los cambios los controlo yo. Entonces ahí es donde él le dice, esos cambios manuales quedan prohibidos. Entonces ya le dice al desarrollador y le enseña de manera, pues digamos que a la brava, decimos acá, en que eso no se puede hacer. Entonces le toca entrar, revisar, cambiar, PR aprobar, pruebas y pase. Entonces ahí ya es donde dice, aprendiste nosotros le decimos, lo aprendimos en el camino del dolor. No, claro, claro. Sí, y de nuevo, volviendo a lo primero que dice, no podemos perder la auditoría, no podemos perder ese récord de los cambios que se hicieron, ¿verdad? O sea, totalmente. Ricardo, sí. Mientras que Ricardo no salga, yo voy a tomar agüita. Ya estoy por aquí. ¿Me escuchan? Sí. Mire. Ok, súper. Nada, tengo otra preguntita, ¿verdad? Ok, ¿cómo se le vende la idea ¿verdad? A lo que es management? ¿Verdad? ¿De qué beneficios yo puedo tener inmediato? ¿Verdad? Al integrar GitOps en un proyecto o en un equipo de trabajo.
Ok, No sé si sí, me explico. Ok. sí, claro, aquí lo primero que y me voy a volver a este light es por eso, porque nosotros podemos venderle, mira, nosotros ya vamos a, y es lo que a veces pasa, que cuando uno ya hace auditorías y comienza a revisar cuáles son los mayores problemas cuando yo tengo una plataforma, entonces te van a decir los cambios manuales. Siempre los cambios manuales van a entorpecer cualquier estrategia. ¿Cómo fue su rollback? Entonces, no, es que me tocó por allá llamar y entonces el comando lo tenía otra persona y eso nos demoró 3 horas en devolvernos. Entonces, acá, ¿qué es lo que te permite? Tener unos rollbacks bastante estructurados. Entonces, comenzamos a mostrar los beneficios. Vamos a tener prácticas más ordenadas, vamos a desplegar con validaciones, con aprobaciones, vamos a eliminar que era la charla que teníamos ahorita, vamos a eliminar los cambios manuales en cualquier parte, todo queda de una vez en una fuente. ¿Y qué le va a permitir a ustedes? Que es lo que siempre decimos, el tiempo, porque pues nosotros hacer un despliegue automatizado que te demora 30 segundos a un despliegue que tienes que buscar los comandos, el comando no funcionó, no se replicó, no lo probé antes, y la credibilidad te va a permitir tener esa garantía de que tú con esta estrategia y más, lo que vimos en los otros slides, que va a tener algo idempotente, probado y replicable, porque pues eso lo puedes, si estás instalado en una versión, lo puedes llevar a otra y lo vas a poder plantear de la misma forma. Entonces, esas son las formas en que uno vende esas partes. Digamos que uno llega al proyecto y le dice, esta es la forma en que usted se ahorra tiempo, gana credibilidad porque tiene ya la confianza de que esto funciona y se replica. Pero pues obviamente hace parte de un proceso donde ellos también tienen que verlo para decir esto es verdad. Creo que también el tema de continuidad de negocio, ¿verdad? Que se está ayudando, como bien dice Johan, de 3 horas, ¿verdad? Un objetivo de respuesta, ¿verdad? De tiempo de respuesta, lo bajas de 3 horas a minutos, ¿verdad? Eso definitivamente paga su peso en oro, como dicen por ahí. Sí, eso es algo que sobre todo el tema y como lo hablábamos antes, cuando son entidades de pronto financieras y eso, decirle la continuidad te va a permitir o me puedo reversar rápido sin que impacte el negocio, son de las mayores ventajas porque ahí es el tiempo y el dinero. Son dos variables que van de la mano y si te dicen yo te puedo solucionar reduciendo mi margen de pronto de plataforma o eso, entonces va a decir bien, o de pronto porque puede ser también de continuidad, es decir, yo si tengo un fallo, mi check son 2 minutos, no 3 horas mientras que soluciono lo otro, entonces te va a decir, claro, yo voy a tener una indisponibilidad, pero más breve, que de pronto la puedo solventar y no voy a tener problemas con mis clientes, pero si ya se convierte en una ventana muy larga, ya ahí para allá, digamos que se pierde toda esa parte. Entonces, por eso. Ay, perdóname, Johan, que quería comentar. Entonces, para ver si mi intuición es correcta, que por ejemplo, en un clúster de Kubernetes no necesitas ni diferentes cuentas para los diferentes desarrolladores, por ejemplo, porque pasa entre máquina a máquina, en esencia. Sí. Que elimina eso, como no tienes que bregar con RBAC, no tienes que provisionar cuentas para esos desarrolladores en el clúster. Entiendo correctamente, ¿verdad? Que entonces, como lo hace, como el controlador de Argo, pues es el que se comunica con el clúster y ya no hay nadie que tenga que entrar al clúster para hacer ningún comando. Sí, inclusive una de las prácticas también es les quitamos esos poderes, les dimos le quitamos los poderes porque solo puede entrar a ver. Bien. A ver, ok. Sí, ya nosotros decimos, puedes entrar a ver, pero ya no puedes tocar. Y eso es como, digamos que cuando uno hace el negocio, lo que pasa es que nosotros tenemos que venderle al negocio lo que ellos necesitan y ellos no necesitan herramientas ni código. Ellos lo que necesitan son prácticas para que el negocio continúe. Digamos que a eso es que nosotros como desarrolladores hacemos, es que el negocio tenga mejores tiempos, tenga menores errores, sea continuo en el tiempo y eso permite que eso sea una estrategia ganadora. No, si tú le hablas a un vicepresidente algo, sí,
te va a decir, ¿qué es eso? No sé, ni siquiera un champú o algo así. Mientras que tú le dices, voy a implementar una herramienta que te va a ayudar a esto, a esto, a esto. Entonces dice, ok, ya, digamos que eso hace parte también de eso, porque es el lenguaje con el que nosotros a veces hablamos, que nosotros hablamos muy técnico. Entonces, no, es que Argo CD, GitOps, y ellos no entienden sino de cifras y números, ganancias, pérdidas, y pues esas son las mayores cosas que uno ve. Entonces, eso por ese lado es ahí. Entonces, aquí entramos a algo que va muy al lugar con lo que estábamos diciendo ahorita. Las herramientas no deciden por mí, no me organizan mi espacio, no me definen mi flujo de trabajo, no me determina quién aprueba. Entonces, ahí es donde vemos eso. Y pues digamos que ahí, y esa es la otra parte. Si no se tiene eso claro, pues la herramienta no va a aplicar mejores prácticas porque pues eso no lo va a hacer ahí. Entonces, lo importante es yo organizarme con mi práctica. Aquí otra cosa que vemos también es la preparación, es igual a una madurez operacional, que está muy enlazado a lo que nosotros hacemos. Entonces, saber de buenas prácticas, errores, tomar unas decisiones, hace que estas estrategias, esta forma de trabajar mejore, digamos que las condiciones a nivel empresarial. Y pues que aquí el otro punto, es un equipo que domine esto, entonces pueda inclusive construir una propia solución, no solo, es decir, yo tengo que tener un estado, lo reviso, entonces aquí tenemos una frase que es como construir una casa, no compras el martillo antes de hacer el plan, siempre tienes el plano, organizo todo, y ahí sí luego reviso qué herramienta me ayuda a funcionar con todo esto. Entonces ahí es donde uno ve también la importancia de que nosotros apalanquemos más estrategia y más prácticas que herramientas, porque no es como usa esta y ya. Entonces, sino sé claro y pues primero antes de eso revisa qué es lo que tienes, estructúralo y ahí sí luego pues aplicamos esa herramienta. Y aquí ya comenzamos, aquí ya nos salimos un poquito de Argo, porque pues todo lo vimos de Argo, pero pues vamos a ver otros proyectos y otras formas de trabajar también de la misma estrategia. Entonces vemos Flux. Flux es un proyecto, aquí también lo vamos a encontrar como Flux o Flux CD. A veces Flux por allá cuando yo lo estuve buscando era un componente de la Mac, cuando no, eso no es. Entonces, ¿qué tiene Flux? Es un proyecto también que nació en el 2017, que es casi siempre de la misma de Argo. Si nosotros entramos a Argo, nació como en la misma época. Entonces, uno de los principios también fue promover esta estrategia y como lo hablamos, GitOps lleva muchos años, inclusive Carlos en la sesión anterior nos contó que él ya había trabajado en una iniciativa de eso, había dejado como un paper que era eso. Entonces, vemos que esto no es, es que GitOps nació la semana pasada o hace un año, no, estas formas de trabajar llevan tiempo, pero hasta ahorita las conocemos con el nombre y apellido y decimos, eso sí era como importante haberlo tenido en cuenta para trabajar. Entonces, ¿qué tenemos también de Flux? Es un proyecto que pues nació y que fue evolucionando. Ya en el 2020 entró en un proyecto Sandbox. Para los que pues no conocen mucho de la CNCF, la CNCF es la Cloud Native Computing Foundation, es de donde todo este tema de software libre y todo esto va naciendo, entonces tiene diferentes estados, entonces se va incubando, hay un proyecto que ya va saliendo, entonces digamos que aquí hay como diferentes etapas en donde ven la forma de estos proyectos de crecer. Entonces, mira, es que ya estos pueden ser unos proyectos productivos y pueden ir funcionando. Entonces, ahí van como esos escalafones en donde ya yo digo, mira, es que ya este proyecto ya salió de incubación y ya salió directo a que sea implementado. Por otro lado, pues también vemos que cuáles son como sus versiones. Entonces, vemos una versión 2 de Flux que ya tiene un soporte con Helm y con Customize. Helm y Customize son herramientas que permiten generar templates. Entonces, que es algo que también funciona mucho para cualquier herramienta de GitOps, que tenemos ya templates especializados para que yo pueda, digamos que mejorar aún más la práctica. Entonces, dicen, es que y para los que no conocen Helm, por ahí revisen lo que es como las partes también de generar plantillas. Customize también es la contraparte, pero ahorita
GEL también es un proyecto de la CNCF que ha estado como apalancando y avanzando en esto. Y pues que permite tener diferentes fuentes de Git. O sea, que es decir, que uno dice, mira, es que ya también es. Entonces, ¿qué vemos por otra parte? Vemos que Flux va ascendiendo. Entonces, ya en el 2022 vemos que ya nació en un proyecto incubado, es decir, que ya es un proyecto ya más estructurado, donde ya podemos tener una adopción. Entonces, aquí ya vemos que en estos últimos años, pues ya hay una opción para estar mejorando políticas, entonces ambientes multitenant, entonces ya vemos que al día de hoy, pues ya es un proyecto que digamos que es utilizado para los que andamos de curiosos, que puede ser utilizado en producción, porque eso es importante también de yo hacer un uso de alguna herramienta, que la herramienta me permita tener un soporte, porque si no tengo soportes o que algún vendor lo use, pues no me genera tanta confianza en decir, yo tengo este defecto, pero lo solucionan en 3 años o nadie le hace eso, entonces no me sirve a mí como organización. Entonces, eso es muy importante, por eso es que a veces los proyectos que ya están incubados, que ya están maduros, son los que más acogen porque tienen soporte, porque ya otros vendors los usan también a manera de apalancarse y de ampliar su stack tecnológico. Y hay como otros ecosistemas también, conexiones con diferentes, digamos que herramientas de versionamiento, que puede ser GitHub, bueno, digamos que ya el Git y el GitLab, Bitbucket y demás. Entonces, ya también vemos otro lado que es el proyecto que se llama Fleet. Fleet es un proyecto que nació de los que conocemos los orquestadores de Rancher. Rancher también sacó su parte de, bueno, yo tengo que, nació con esa, Ricardo, creo que Ricardo nos va a hacer una pregunta antes de continuar. Sí, te quería preguntar, Johan, si yo voy a implementar, por ejemplo, GitOps por primera vez en un proyecto, ¿cómo yo sé si utilizar Argo CD o utilizar Flux, por ejemplo? Listo. Si me permites, en 2 slides te contesto la pregunta. Listo, gracias. Listo. Entonces, ¿qué vemos acá? Entonces vemos proyectos, entonces lo vemos enfocados a grandes a grandes despliegues. Entonces acá tiene algo que es un multicluster nativo y hay algo que es, para mí es como la pequeña desventaja, que todo va muy orientado e integrado con Rancher. Es decir, que él funciona, pero siempre va detrás de Rancher. Entonces, vemos que de pronto puede ser alguna, y que es lo que vamos a ver en los siguientes, en el siguiente slide, para contestarle la pregunta a Ricardo, porque es eso. Entonces, digamos que ahí viene un crecimiento. Entonces, vamos a contar la historia un poquito de Fleet también para verlo. Entonces, fue en el 2020, pues obviamente nació en Rancher, o sea que ese es un hijo de Rancher porque ellos llegaron a la misma necesidad, pero de pronto dijeron, ¿y por qué no hago yo mi propia herramienta de GitOps? Como lo vimos en un slide donde, pues, de pronto, si yo tengo la práctica, puedo generar un proyecto muy similar. Entonces, dijeron, yo necesito, y mi necesidad es esta, entonces digo, necesito hacer despliegues masivos a múltiples clústeres. Entonces, dijeron, pues, yo genero mi proyecto y pues me parece que es la parte que hago ahí. Entonces, también ya en el 2020 se lanzó como un proyecto de código abierto, ya en el 2021 se fue comenzando a integrar como una herramienta más de GitOps y pues ya hubo un crecimiento y pues obviamente ahorita está muy adoptado, pero pues obviamente está muy enfocado a la parte de Rancher. Y pues acá ya vemos un poco las funcionalidades, entonces ya uno comienza a revisar, bueno, entonces, ¿qué me permite cada una? Entonces yo digo, un soporte nativo, si hago con un gel, si hago con Flux, puede ser un controller, entonces en otras partes puede ser un método de despliegue principal, entonces en otros proyectos yo puedo decir, es que tiene un soporte completo, entonces tengo un soporte parcial, entonces digo, uy, no, porque si es parcial no me sirve, entonces necesito como que hacerle unas personalizaciones, entonces digo, de pronto no me sirve, entonces digo, no, pues escojo esta. Entonces, otra parte por los multicluster, entonces hay una buena integración, entonces yo tengo mi Argo CD Cluster AT, entonces eso quiere decir que yo puedo integrar más clúster dentro de ahí. En Flux yo tengo que hacer una configuración manual, digo, uy, pero si no soy tan experto en eso, de pronto no sea como mi manera de integrarlo. O digamos que en Flux digo, tengo un diseño y tengo que integrar unos agentes y un manager, entonces
son cosas que yo comienzo a revisar y que digo, ¿cuál me sirve más? De pronto digo, no, es que yo de pronto voy a usar gel y entonces yo digo, no, pues uso gel con Argo, entonces digo, hay esto, pero pues me falta esto, o de pronto, entonces ahí es donde yo comienzo a revisar qué partes y qué es lo que yo más necesito. Entonces yo digo, bueno, si tengo Rancher, pues de pronto y tengo muchos clusters, pues de pronto Fleet es mi autor principal. No quiere decir que no pueda usar Argo, pero de pronto por lo que está tachado a la herramienta, pues más. O pues de pronto tengo mi herramienta de Helm, entonces digo, no, pues puedo tenerla ahí. Entonces también algunas desventajas, sobre todo de Flux, que es algo que se nota, es que Flux es netamente CLI, o sea, no tiene ninguna parte web. Es decir, que eso a veces a la gente de soporte y a algunas les cuesta porque no tienen cómo chequear si no tienen que recordar todos los comandos, cómo hago sincronizaciones, cómo reviso los estados. De pronto Argo dice, no, es que en Argo yo tengo ya mi pantalla y entonces en la pantalla me salen las desincronizaciones, inclusive tiene un dashboard chiquito donde te dice tantos proyectos están sincronizados, tantos están desincronizados, tantos están en fallas, tantos están on knowledge, cuando están on sync, de ahí. Y con Fleet, pues vamos a tener algunas cosas que se van a interactuar con Rancher, pero que pronto pues no todas las funcionalidades tenemos ahí, entonces ahí es donde uno comienza a revisar como esa matriz para decir, bueno, yo tengo esto, entonces tengo mi estado, entonces yo de pronto soy más dado a la parte gráfica que a los comandos, o yo ya tengo estructurado todo en Pylance y ya sé cómo son los comandos, entonces no tengo problema en usar una versión como Flux porque ya tengo todo. Digamos que la práctica me dice, ¿debo tener unos repositorios de configuración? Sí, los tengo. ¿Tengo mi herramienta? Sí, ¿cuál? Pues puedo tener Argo o Flux, entonces digo, ya tengo asociados Pylance, entonces sí, entonces puedo decir, bueno, si no tengo que, entonces la línea de comandos me permite decir, es esto, es lo otro, entonces yo digo, no, es que en Argo es Argo Sync App, tal cosa, en Flux es Flux, tal cosa, entonces no tengo problema. Ahí ya de pronto ya entraría como más elección de cómo trabajarla, pero pues ahí puede ser esa elección de que yo pueda tener eso. Entonces, si quiero un entorno 100% gráfico, entonces Argo es tu mejor elección. Si trabajas con Rancher y tienes todos tus componentes, entonces pues Fleet es tu participante más cercano, pero digamos que podemos tener variantes, pero todo depende de cuál sea mi elección. Entonces yo digo ahí pues puede ser esa forma. ¿Qué vemos también acá? Pues, ¿cómo son esos manejos de sincronización? Vamos a tocar aquí de pronto los puntos de sincronización que funcionan, digamos, como Argo hace, acá yo Argo puedo hacer una sincronización manual o automática, que es un punto también de elección. Si yo digo, si de pronto en algún momento yo quiero decirle que yo mismo le diga en qué momento hago la sincronización y le hago un sync a Argo, lo puedo hacer yo. Si quiero que sea automático, entonces también. Entonces yo digo, bueno, listo. Entonces, a otra forma, control preciso al momento de aplicar los cambios, puedo definir eso. También hay unos hooks que dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer antes de la sincronización? ¿Qué hago en la sincronización y qué hago luego? Entonces también permite tener esas partes. ¿Qué tiene ahí? Estrategias también por fases. Entonces, y pues digamos que lo que siempre tenemos una visualización del estado en UI, o sea, en una parte gráfica donde me dice, está lindo, está bonito, está todo en verde, están mis proyectos ahí bien. Y pues digamos que en la contraparte, entonces digamos que pues reconciliación continua desde Git, ahí ya no tenemos, y digamos que acá si lo vemos, acá dice cambios automáticamente detectados, es decir que aquí yo no puedo decirle, no, es que me equivoqué o yo le digo cuándo, no, ya está ahí y si lo colocaste es como cuando hacemos una playa en Terraform AutoApprove, para los que conocemos, se va derecho. Él no pregunta, él si ya está, mi fuente de verdad cambió, él no dice voy y ya, cambia. Entonces ahí uno también tiene que ver que dice, eso es directo, dice un compañero, directo a producción. No, él no se revisa.
Entonces, ahí hay unos controladores especializados que también permiten, entonces, lo que vimos, los GEL, los Customize. Entonces, también hay un soporte de condiciones de alertas y eventos. Entonces, y pues también hay, esta herramienta es flexible, algunos flujos, pues hay que hacer algunas automatizaciones, pero te permite dejar como eso. Entonces, ahí es donde uno dice también, esto es importante para mi organización, porque yo de pronto no quiero aplicar todos los cambios. Yo sé que voy a tener el cambio, pero yo le doy un chance y lo sincronizo luego. Pero si tú sabes que aquí de una vez apenas apruebes tu pull request, dices, pues de pronto no es por aquí. Con Fleet, aquí lo que podemos hacer también, y hay algo que tienen ellos que son sincronización por lotes, o sea, por batch, entonces eso permite hacer algo. Entonces también hay unas organizaciones, entonces por directorios, entonces hay que ser muy estructurados. Aquí puedo tener despliegues agrupados para múltiples clústeres, es decir, que yo tengo un repo y a ese repo se lo puedo aplicar de la misma manera a N clusters. Entonces, por eso fue que también fue diseñado, porque dice, yo aquí tengo una configuración y tengo 10, 20, 40 clústeres, que pues eso es para organizaciones grandes porque digamos que no todas las organizaciones tienen muchos clústeres, eso digamos que también por el costo y todo eso, y pues digamos que esto fue muy diseñado para escalas masivas. Entonces aquí lo que vemos es eso, ahí también podemos tomar esa parte de decisión en la que nosotros comenzamos a trabajar todos estos componentes, que es algo importante que también hablamos, que es la seguridad y la gobernanza. Entonces, que todo prima y es una firma hacia el pull request y la revisión debe ser obligatoria, que no puede decir, es que yo lo pasé, lo aprobé, porque pues rompemos la práctica. Es decir, que ahí pues nos toca, y es una forma de trabajar, y lo dijimos siempre, que esto es una forma de trabajar ordenada, controlada, entonces pues tenemos que ser muy prácticos, llámese en la estrategia que quiera, entonces debemos tener esa revisión muy. Entonces, otro punto, pues es alerta de errores de sincronización, también es muy importante tener como esa parte, Git como fuente auditable, y pues los controles de accesos, entonces también saber a qué repos le doy accesos, a qué repositorios puede entrar mi equipo, porque de pronto no necesitan entrar a todos los repositorios, porque ahí vemos que también podemos tener la aplicación y la configuración aparte, entonces usted no necesita entrar a la configuración porque eso hace parte de otro equipo, y pues ahí lo importante es eso, y pues los otros logs son exportables a SIEM, son herramientas también de monitoreo, entonces eso me permite tener como algunas cosas bastante importantes, y pues de ahí es como esa parte, digamos que acá es como lo que nosotros vamos trabajando, entonces que ya revisamos que la seguridad como gobierno, cómo hago las prácticas, qué herramienta elegir, entonces digamos que si se dan cuenta, este Giros es una filosofía de trabajo, pero tiene muchas aristas que necesitamos revisar, porque pues ahí es donde nosotros revisamos qué es lo mejor, cómo lo proponemos y en qué momento esto. Pues de aquí ya digamos que va finalizando la presentación, pues obviamente porque pues es una hora, pero pues ya sí, digamos que la propuesta sería generar una versión ya 12, una versión 3 ya con, digamos que con Fleet y con Flux para hacer un tema práctico, entonces digamos que se podría hacer una parte donde traigamos ya las herramientas a prueba, porque es muy lindo conocerlas en la teoría, pero en la práctica es donde nosotros también ya reconocemos cómo podemos aplicarlo ahí. Entonces, pues eso queda abierto. Igual, pues aquí ya vamos como finalizando un poco. Si queremos hacer las preguntas, ya solo quedan como 2 slides en Joel y Ricardo, y pues ahí vamos dándole cierre. No, muchas gracias, Johan. Ha estado súper, súper bueno. Y como te dije, estaba entusiasmado para esto porque es como un tema que lo quiero poner en práctica y parece que Ricardo también. Entonces, pues, de momento uno buscando por dónde mejor entra, ¿verdad? A empezar con esto. Así que no, de verdad, muchas gracias, Johan. Y sí, totalmente sería bueno, pues, una tercera, ¿verdad? Donde se hace algo ya uno, tal vez se puede como compartir un command line, ¿verdad? Y uno puede hacer 2 o 3 comandos ahí, eso siempre queda bueno. Sí, sí. Digamos que la idea es porque todos nos basamos y digamos como lo decíamos hoy, en la teoría. Entonces digamos que si ya tenemos la teoría y la práctica
bastante estructurada. Cuando entremos a un ejercicio ya vamos a saber, bueno, muchos conceptos que pues de pronto a nivel de cuando entramos a echar código no lo reconocemos, y la idea es como ya entrar, bueno, porque pues muchos hablan de flux, pero pues ya hacer la integración, como es comandos, toca echar varios comandos, entonces, porque ya no es como algo que es lindo y coloca el repo, coloca el nombre, coloca la esta, play, sincronizó, bien, aquí sí ya nos toca entrar un poquito profundo, entonces entramos a revisar inclusive porque ya es explicar el comando como tal, porque no puedes entrar y decir, no, mira, aplicas este comando, no, sino que esto tiene para acá, entonces pues inclusive tiene forma también de decir cuánto es el tiempo de sincronización, entonces puedes decirle, no, sincroníceme cada 3 minutos o necesito que me esté sincronizando cada 30 segundos, cómo funciona Fleet en Rancher, entonces tú dices, no, mira, es que tienes que instalar esto, tener esto, entonces por eso es como muy importante también, y pues lo doy así es porque de pronto como la teoría es un poquito extensa, porque digamos que inclusive podemos tener el tema de hacer una práctica en donde hacemos lo que ahorita Ricardo nos mencionó, el tema de cómo sincronizarnos como equipo, para decir, bueno, es que yo quiero llevar un cambio, entonces cada uno es un desarrollador y hace, y entonces sube, y eso llega ya a la parte ya productiva, entre comillas, porque lo vamos a decir así, y con eso pues sería un ejercicio interesante que se puede dejar aquí para la audiencia, porque ya decimos, no, mire, se instala de esta manera, lo puedes practicar, inclusive todo esto lo interesante es que hay muchas cosas que puedes instalar en tu entorno local, porque solo son los comandos de help, y tener, digamos que Docker, digamos un Minikube para los que pues digamos que trabajamos en entornos locales, porque pues a veces trabajar directamente en la nube pues no siempre es la mejor práctica, y porque pues nos cuesta, o de pronto pues está limitado, pero pues dentro de nuestro equipo pues lo podemos hacer, y pues con eso tendríamos ahí, y ya solo pues quedarían como las conclusiones y recomendaciones finales. Entonces, listo, aquí ya, sí, digamos que las conclusiones que nos llevan a todo esto es lo que hablamos siempre, la confiabilidad y la consistencia. Eso es algo muy importante que nosotros necesitamos recalcar acá, como tener esa fuente de verdad garantizada, que yo sé que si yo la reproduzco en cualquier espacio y controlado, me va a funcionar. El otro que hablamos, la automatización, siempre segura, es decir, que pues podamos poder tener ahí cambios registrados, entonces quien hace ese cambio, los rollback que lo hemos hablado mucho, inclusive podemos también ver algo así de cómo hacer los rollback con commit, entonces si lo vemos acá, entonces también hacer reversiones con un commit, es decir, que eso lo podemos hacer. Entonces también podemos ver aquí el empoderamiento de los equipos de DevOps, dado que pues ahorita, aunque lo llaman DevOps, pero son equipos también de infraestructura, entonces podemos hacer esa colaboración. Por eso decimos que es importante también tener estos flujos de esas dos áreas, pues un flujo más ágil, entonces también escalabilidad en esos entornos, entonces eso permite tener múltiples entornos y pues tener los clústeres ya ordenados de manera sencilla, replicable y con impotencia para que tener eso, y pues de ahí tenemos como eso. Y pues ya, digamos que las recomendaciones como lo vimos, no hay una herramienta universal para hacer esto, hay varias, pero pues ahí ya depende de nuestra elección, cómo es mi madurez y todo eso. También evaluar como los tamaños del equipo y pues de los clústeres y la experiencia técnica, porque yo sí digo, si mi equipo no está muy dado a la línea de comandos, de pronto no lo puedo lanzar a que Flux sea como su mejor en forma, porque pues va a haber mucha interacción y mucha fricción, entonces eso puede ser. Entonces acá lo que vemos es que cumplir como con los principios GitOps y pues con el enfoque, aquí también elegir, y por eso hicimos las preguntas, cuáles son las necesidades y lo que yo espero. Entonces, de pronto, como lo vimos en los slides al principio, entonces, ¿qué necesito yo? Si yo ya tengo mi infraestructura documentada, si yo ya sé responder en qué ambiente, entonces, pues aquí también me va a permitir y saber cuáles son mis necesidades y a dónde es que yo quiero llegar. Entonces, por eso es muy importante. Y pues la otra, también considerar cómo va a ser ese tema de la curva de aprendizaje, porque yo puedo decir, puedo aprender algo más rápido porque es bonito, tiene su entorno gráfico, el tema del soporte, cuando hablamos de comunidades, porque a veces estos proyectos están
apalancados por la comunidad, entonces la comunidad es la que nos mantiene, las que le hace todo, entonces de pronto yo diga, no, le espero un poquito y pues digamos que la facilidad de mantenimiento, porque si lo llevamos esto a un entorno empresarial, nosotros tenemos que, estas partes tenemos que tenerlas muy bien controladas. Y pues digamos que eso era como mi intervención de hoy. Igual agradecerles por el espacio, también entonces por la ayuda que nos dieron acá y las preguntas. No, muchas gracias a ti, Johan. De nuevo, muy interesante, muy bueno el tema, muy de vanguardia también. Sé que estas son cosas que se están adoptando y se siguen pues proliferando cada vez más. Y nada, de nuevo, agradecer por tu tiempo y por tu conocimiento. Muchas gracias, de verdad. Listo, con mucho gusto. Definitivamente, excelente presentación, Johan. Quería aprovechar y preguntarte yo sé que tú eres bastante activo de la comunidad, si hay algún evento que tengas pensado, ¿verdad? Un KCD o algo así que viene por ahí, no sé. Sí, exacto. Sí. Yo voy a estar en el KCD de Guatemala el sábado. Entonces, vamos a estar ahí. Yo voy a estar hablando de GitOps. Es un tema, como lo dicen ustedes, que se ha vuelto un tema inclusive en los tracks y en las KubeCon que ustedes conocen. Es un track donde ya esto, inclusive hoy en una charla con un chico de una compañía, no voy a mencionar el nombre porque es un comercial, estamos revisando un tema con Argo de políticas y accesos y alguien en la una ArgoConf de Europa, ahorita pasó el 28 de mayo, estaba haciendo una implementación muy interesante, cómo hacer todo ese tema de airbag, de accesos, de roles y perfiles, entonces esos son los eventos muy interesantes. Entonces también como para revisar, inclusive hay unos temas con Argo que uno dice, wow, si nosotros que estamos todavía implementando eso nos da esa, digamos, ese asombro, gente que ya está customizando algo, es más válido. Entonces, sí, digamos que ahorita en el evento siguiente que va a estar es en Guatemala y en Colombia estamos haciendo el CASE Colombia, entonces también para el 28 de, perdón, sí, 28 y 29 de agosto vamos a estar aquí en Colombia con el KCD, entonces también ahí apoyando, también por ahí estoy postulando mi charla a El Salvador, también tiene su KCD, entonces por ahí está en continuidad. Ahorita hace poco, a inicio de mayo, estuve en el KCD de Costa Rica, también con otra charla de seguridad, pero pues también muy activo también por acá con los temas, inclusive pues como les decía en el podcast, también estoy hablando de herramientas de la CNCF, proyectos nuevos, prácticas también como en lo Open Cost, entonces pues de ahí también me pueden encontrar. Entonces, muchas gracias, Johan, nuevamente, y Ricardo. Con eso concluimos la sesión de hoy. Voy a parar el recording y buenas noches a todos. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bye. Un gusto.